Nos hemos preguntado en muchas ocasiones qué quiere decir método, qué quiere decir estrategia, qué quiere decir metodología. ¿Será que los términos en el fondo son la misma esencia o todos giran en un distinto camino? Quizá ustedes han tenido la oportunidad de experimentar juegos o videojuegos o jugar en un partido, jugar en cualquier experiencia del juego y se han preguntado, ¿y qué método vamos a emplear para ganar? O aplican técnicas o aplican métodos, o en su diario vivir, en su casa, para que a tiempo le rinda, para que pueda optimizar más el desempeño de algún oficio, o para que su dinero, sus monedas, sus recursos, para que alcancen más. Nos preguntamos qué es el método. Eso en términos generales. Les queda la pregunta abierta, por favor, la van a investigar. ¿Qué quiere decir método? Ahora, en términos filosóficos, ¿qué es el método de la filosofía? ¿Qué es el método filosófico? Si bien la filosofía es bastante amplia, es bastante profunda, es bastante compleja, y en su ser de querer explicar los fenómenos del mundo, ha desarrollado una serie de pautas, una serie de caminos y estrategias. Y en las épocas de la filosofía, en sus 4 momentos, en cada una de sus corrientes, escuelas y postulados, pues ha sufrido una serie de métodos para poder entender los problemas. Yo no sugiero ni recomiendo que nos matriculemos por un método específico o por una técnica específica. A quien le funciona, pues bien, y al que no, pues ver otras posibilidades. Métodos que en algunas ocasiones llevan más de 2000 años de historia. Por ejemplo, el método de Sócrates, el método socrático, el método dialéctico de Platón. Métodos que son tan antiguos que hoy por hoy tienen vigencia, hoy por hoy siguen siendo utilizados, como son el método inductivo y deductivo, que de hecho usted y yo aprendemos a través de ese procedimiento. Entonces, inicialmente, frente a la pregunta de qué es el método, tengamos en cuenta las siguientes condiciones. Primero que todo, el método es sinónimo de camino, es decir, si yo voy a trazar una ruta, si voy a ir de aquí a X lugar, pues yo trazo un plan, trazo un proyecto. Me voy de aquí a las X horas para llegar a las Y horas, ¿sí? Y voy a pasar por 2 localidades, pasaré un río, pagaré un peaje, haré una parada de descanso y luego llegaré. El método es eso, es una serie de procedimientos sistematizados, es decir, que tiene unos pasos, que tiene un orden. De un día para otro no se construyen ni se adquieren las cosas. Si bien yo no soy profesional de la noche a la mañana, todo implicó un método, un procedimiento, un camino a seguir, unas pautas. Usted está en grado octavo y no bastó con que llegara la semana pasada a sexto y ya hoy está en octavo. No, todo ha sido un procedimiento. De modo que el método es un camino a seguir, es un sendero, como también se muestra en la presentación, conduce a un proyecto, a un fin último, es decir, a un objetivo y en el cual nos regimos. Y en términos generales, las ciencias, de manera muy especial el método científico y las disciplinas teóricas, pues tienen pasos, tienen caminos, tienen procedimientos para lograr a tal fin. En el caso del método científico, pues lo conocemos, ¿no? Parten desde una problemática, de una observación, se plantea una hipótesis, luego se va a un laboratorio, se experimenta, se eleva a la teoría y finalmente se llega a una ley. En ese procedimiento, pues la ciencia, el método científico por excelencia, pues tiene un camino muy claro y muy definido. Y creería que es el único y el exclusivo. En filosofía tenemos un centenar de caminos o de métodos, puesto que la filosofía, como ha sido hecha por miles de años, por miles de autores, por miles de culturas y de épocas, pues básicamente cada contexto, cada individuo ha desarrollado un método, ha desarrollado un camino, un procedimiento a seguir. Pero hay algo que es el culmen o el fin último de todo método filosófico y de todo método epistemológico
hasta el mismo método científico, y es el hecho del empirismo y del racionalismo. Quiere decir que es el positivismo y el racionalista. Bueno, si bien el positivismo es todo aquello que se desarrolla a través de los sentidos, todo aquello que se desarrolla a través de la experiencia, es decir, para yo saber que las cosas existen es porque las conozco, porque las percibo, porque tengo emociones, porque tengo sensaciones, es porque directamente intervengo cara a cara. Yo, para saber que esto es un vaso, es porque ya tuve un contacto con él hace muchos años, y quizá mi papá, mi mamá, mi profesor me dijo: esto es un vaso y sirve para tomar agua, para tomar jugo, limonada. Bueno, ya tengo ese concepto de manera racional porque antes tuve una experiencia positiva, es decir, empirista. Cuando hablo de empirismo y de positivismo, es que lo comprobé, lo viví, lo corroboré con mis sentidos. Y por excelencia, pues, es inductivo. Es un método que está respaldado desde Parménides, donde establece que nada hay en la razón, en el raciocinio, que antes no haya pasado por los sentidos. Quiere decir que desde ese procedimiento filosófico de Parménides, todo tiene que pasar por los sentidos para llegar a la mente. No entendemos, en este caso el positivismo, la idea de Platón. Platón dice que el pensamiento ya estaba en el hombre. Igual también lo respalda o lo pensó Sócrates. Ya está en el intelecto de los individuos, ya está la moral, ya están los valores, ya está la virtud, ya está la idea de bien, el bien supremo. Solo que lo que le implica al hombre es hacer un proceso de memoria, de introspección y recordar. De modo que el conocimiento no viene de afuera, sino que ya está dentro de sí mismo. Ahora, lo contrario del positivismo es el racionalismo. Si bien son todos los procesos que se desarrollan de manera intelectual, de manera crítica, de manera analítica, de manera propositiva, se basa mediante la deducción. Es un método en el cual ya la razón no acepta al empirismo o al positivismo como un camino o como una vía, como un sendero para conocer. Los racionalistas defienden por excelencia que el conocimiento ya está en el hombre de manera innata, es decir, que desde el momento de la concepción y del nacimiento ya venimos con él, y que no necesitamos de la experiencia, no necesitamos de vivir, de las sensaciones, de las emociones para saber, sino que eso ya está dentro de nuestro cascume. Bueno, si es así, pues yo me pregunto personalmente, ¿quién nació aprendido? Por ejemplo, ¿quién nació sabiendo manejar un coche? ¿Quién nació sabiendo interpretar un violín? ¿Quién nació sabiendo tocar una guitarra o sabiendo matemáticas? Pues creo que no. Y si vos lo sos, pues me avisás y hacemos acá un paréntesis para conocer tu experiencia. Pero creo que no. El conocimiento jamás será un problema o será un fenómeno genético, es decir, que ya vengamos con él. En medio de este debate de los métodos, del debate del racionalismo y del empirismo, son y serán el punto de partida para el desarrollo de cualquier otro método en la filosofía y en el método científico. Si bien en la NASA pues harán uso de los dos, comprobarán las cosas y harán un análisis, aplicarán un juicio sobre los problemas que están analizando. Bueno, filosóficamente hay muchos, pero estos 5 principales, que en el fondo no persiguen otra cosa que buscar la verdad. Si bien los filósofos se han encaminado en crear métodos para construir pensamiento, para construir filosofía, es con un solo propósito: buscar la verdad. Y esa verdad que es un misterio, y que creo que todo el conocimiento gira en torno a saber. Hace un par de meses el mundo angustiado sobre el COVID y angustiado sobre descubrir la vacuna, descubrir cómo prevenirla y cómo tratarla, esa enfermedad. De modo que era un misterio. Creo que hoy ya, pues eso ya no es un misterio, porque ya la lograron descubrir. De modo que ya la verdad está revelada. Bueno,
Así, modo de introducción, después vamos a profundizar en uno por uno. Método dialéctico, este es creado por Platón y está dividido en tres partes, en tres etapas, que son la tesis, la antítesis y la síntesis, y que luego en la modernidad lo va a tomar Guillermo Federico Hegel, este filósofo alemán, y va a decir que la dialéctica va a ser el método por excelencia para entender los problemas políticos en su contexto alemán, pero también para entender los fenómenos de la historia, puesto que la historia se desarrolla mediante esos tres pasos: tesis, antítesis y síntesis. Método hermenéutico. La hermenéutica es sinónimo de interpretar, es decir, de saber comprender las cosas. Creo que todos, cuando nos acercamos a un texto de comprensión lectora, incluso en las matemáticas, incluso en inglés, queremos saber cómo entenderlo, queremos saber cómo descifrar qué es lo que hay detrás de ese texto, o en un juego, en una contienda. Lo que hay en el fondo es un proceso hermenéutico, es decir, es un proceso de descubrir y de saber interpretar. Método fenomenológico. Son los fenómenos, son las realidades, son las condiciones que se desarrollan en nuestro mundo, de manera especial lo natural. Es entender en el acto, en la acción, reacción, en la causa, en la consecuencia, en lo que se desarrolla en sí mismo, pues también tiene una explicación. Método cartesiano, el de René Descartes, que parte desde la duda metódica. El res cogitas ergo sum, pienso, luego existo. Descartes concibe que todo ser humano pues debe dudar. No podemos dar por cierto ni por hecho las cosas, puesto que nuestra mente está como en una constante experiencia de sueño, como una experiencia de vigilia, como en una experiencia de estar dormidos, y que lo que aparentemente es en un sueño, lo que aparentemente es en una fantasía, en una ilusión, no lo es. Dice Descartes que el ser humano vive así, como una constante pesadilla, de la que quiere despertar pero que no puede, pero que cree que esa pesadilla es exclusivamente la última, la real, y para ello pues hay que dudar, incluso dudar hasta de nuestros propios sentidos, diría Descartes. El método socrático, que para mí es el más hermoso, para mí es como el segundo Jesús de este autor. Este se basa en el método, se conoce como el método socrático o el método de la mayéutica, si bien tiene tres partes, que son la pregunta, la ironía y la mayéutica. Tres fases en las que hay una pregunta-respuesta, y con la respuesta otra pregunta, y con la pregunta otra respuesta. En ese orden cíclico de ese círculo vicioso, de ese eterno retorno, pues se va a llegar a entender o a comprender qué es la verdad. Cuando el niño pregunta: mamá, ¿qué es esta cosa?, la mamá le pregunta: ¿es aquello?, pero el niño sigue preguntando: ¿qué es aquello?, la mamá otra vez le pregunta: ¿qué es aquello?, y no hay una respuesta última o exclusiva, porque siempre van a seguir surgiendo preguntas. El método socrático pues es eso, de preguntar y responder, y con la respuesta a una pregunta. Bien, con esa introducción entonces quedamos frente a la pregunta ¿qué es el método? Los invito a que profundicemos en estos 5: dialéctico, hermenéutico, fenomenológico, cartesiano y socrático. Nuestro encuentro de Zoom y en clases miraremos a profundidad un poco más elementos y practicaremos algunos ejemplos para tenerlos en cuenta. Muchas gracias.